nuevamente a todos. Entonces, continuando con nuestra saga de videos de Angular, en este haremos lo que es la adición de una modal, ¿cierto?, a nuestro proyecto de Angular. No me la cargo, vamos a ver aquí. Entonces venimos aquí a la página de Angular y buscamos el componente que nos interesa, en este caso el componente de modal. Ok, me dice cómo funciona una modal. Para que los que de pronto todavía no tenemos conocimiento de qué es una modal, es ese tipo de ventanas que se levantan sobre el contenido completo y me permite hacer acciones sobre ella, y una vez eso finalizo vuelvo al contenido anterior. Esto es muy útil para que no tengamos que desplazarnos de una vista a otra, de una página a otra, para hacer una acción sencilla como editar en el caso nuestro, un usuario, o crear un usuario y quedarme en la misma vista sin necesidad de ir a otra, ¿cierto? Entonces, para hacer acciones rápidas sin necesidad de irme de la pantalla, pues simplemente puedo hacerlo a través de modales, que es como el intento que haremos entonces en este momento. Para eso, básicamente, como ya tenemos Angular, perdón, Bootstrap instalado en nuestro aplicativo, teóricamente con solo llevarnos todo el código de la modal, lo ideal es que sea la estática para que la veamos completa. Vamos aquí y vamos a nuestro componente principal, que es el de lista de usuario, y al final pegamos todo el texto que trajimos desde allá. Vamos a nuestro aplicativo y vemos que la modal funciona sin problema. ¿Por qué? Porque ya el Angular está completamente instalado y todas las funcionalidades de Angular deberían estar disponibles, ¿sí? Entonces ya tengo mi modal. Ahora, ¿qué hay que hacer? Programemos esa modal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el editar, que es el más sencillo, y luego hacemos el crear y luego el eliminar. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando le diga aquí editar a este botón, cuando le clique al botón editar, se levante esta modal mostrándome los datos del usuario que seleccioné y permitiéndome editarlos. Y eso lo vamos a lograr a través de el data binding del modelo de Angular, ¿sí? Entonces vamos allá. Lo ideal es que entendamos la modal. Ok, la modal se levanta gracias a unas directivas. ¿Cuáles? Estas dos. Ok, si nos fijamos, tenemos data bootstrap toggle modal, que me está indicando a qué tipo de elemento voy a atar este botón. En este caso sería un tipo de elemento de la modal, y un target, que es a qué modal voy a hacer de referencia, ¿cierto? Vemos que lo hace con la sintaxis de ID. Y luego tenemos un div que abre y cierra aquí y tiene un ID específico, que es el mismo de acá. Entonces se unen a través del ID, ¿ok? Entonces, lo ideal es poner un ID que sea decente para mí, modal usuario, por decir cualquier cosa, y ese ID simplemente lo reemplazo donde necesito que esté, ¿ok? Ya tengo mi ID. Debería seguir funcionando exactamente igual. Ahí está. Entonces, ¿cómo hago para que el botón editar levante mi modal? Muy sencillo. Vamos aquí al botón editar y le asignamos exactamente estas mismas directivas. ¿Dónde las hacemos? Aquí al final le decimos aquí, y ya podemos eliminar este botón de prueba que nos traía la documentación. Venimos aquí y vemos que si yo le clic al botón editar, mi modal se levanta sin problema, ¿ok? Ahora me falta identificar qué usuario estoy seleccionando, ¿ok? Para eso ya tenemos que empezar entonces a combinar elementos de un lado y elementos de otro. Vamos al componente y creamos una variable que llamamos usuario seleccionado, ¿sí? Del tipo usuario, y la podemos inicializar en no definida, ¿cierto? Porque hasta el momento no hemos seleccionado ningún usuario. Aquí hay que cambiar algo en el tipo de dato, ¿cierto? Hay que decirle que puede ser del tipo usuario o undefined, para indicarle que puede ser de cualquiera de los dos tipos esta variable, ¿ok? Listo, entonces aquí empezamos a hacer el bindeo de un lado a otro. Cerramos este componente. Entonces, cuando vengamos aquí y le demos clic al botón editar, debemos hacer uso de los eventos, es decir, ya de todo el manejo del DOM. Declaro un evento, ¿cierto? Luego le asigno un escuchador y luego le asigno un handler a ese evento, el proceso que ya venimos conociendo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Aquí a través de Angular, con paréntesis, podemos hacer uso de todos los eventos que pueda tener JavaScript, ¿cierto? Porque sigue siendo un evento JavaScript. En este caso me interesa el evento de click, y mientras que ese evento de click llame una función que se llama llamar editar usuario.
y va a recibir un argumento. ¿Qué argumento? El usuario que seleccioné, en este caso es el que está en la variable US, ¿ok? Ya vamos a entender esto, miren, cada iteración en la variable US está el usuario de la fila correspondiente en la que está iterando. Si yo le doy clic y le digo, hey, llame a la función editar y como argumento le envío este US, lo que va a hacer es que va a enviar el objeto completo del usuario que está iterando, ¿ok? Que me saca un error porque me dice que la función editar usuario no existe. ¿Dónde debe existir? En el TypeScript. Entonces yo vengo aquí, creo la función editar usuario, le digo que va a recibir un usuario, que es del tipo usuario, ¿sí? Y abro y cierro para llaves. Y aquí ya, esta función, aquí se me quita el error y ya cuando le dé clic, él me va a ejecutar esta función y me va a mandar el usuario aquí. Vamos a comprobarlo. La forma fácil de comprobarlo es haciendo uso de la consola del navegador, ¿cierto? Entonces hacemos un console log, ¿ok? Y imprimimos el objeto usuario en la consola. Vamos nuevamente a mi aplicativo, abrimos con clic derecho inspeccionar, abrimos aquí y nos paramos en la consola. Vamos a ver que cuando le doy clic a este, que es el que dice Pepe, el nombre, vemos aquí, se levanta la modal y en la consola veo impreso, ¿ok? Veo impreso el objeto completo con sus valores, ¿ok? Cierro aquí y si le doy al primero, que es Omar, pasa exactamente lo mismo, se levanta la modal y en la consola aparece el objeto completo. Entonces vemos que sí está funcionando el handler, el listener y el evento, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos? Hay que este objeto que ya lo estamos recibiendo en el TypeScript, enviárselo a esta modal para poderlo visualizar aquí, ¿sí? ¿Ok? Vamos nuevamente al código. ¿Cómo hacemos eso? Lo ideal, si vemos el código, pongamos esto en español, cancelar y aquí guardar, ¿sí? Si vemos este código, aquí donde dice, hay un div vacío con 3 punticos que dice modal body. Quiere decir que aquí en este modal body debe ir el cuerpo de la modal, o sea que lo que yo programe va a ir ahí. Hay dos opciones, una de ellas es crear aquí el HTML del formulario, y crear todo, pero lo ideal es que esto quede modular, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a crear un componente dedicado únicamente a mostrar el formulario de crear y actualizar del usuario. Entonces venimos aquí a la consola, detenemos nuestra consola, decimos en GG, decimos que vamos a tener un componente, ¿cierto? Que va a ser del módulo usuario y se va a llamar crear, actualizar usuarios, ¿sí? Le damos enter, esperamos que el Angular funcione, el clic del Angular funcione y nos cree el componente cu usuario dentro del módulo usuarios. Listo, vemos que aquí ya está. Ejecutamos nuevamente el servidor en gserv y cerramos. Entonces vemos que tenemos aquí un componente nuevo que se llama cu usuario, ¿sí? Este es el que se va a encargar de mostrar todo el formulario, de crear y actualizar, que lo ideal es que sea el mismo, con algunas restricciones seguramente, pero en base va a ser el mismo para que nos muestre y nos ahorremos tiempo de desarrollo. Entonces, recuerden que cuando creamos un componente, la propiedad selector, en este caso se llama appQuusuario, se convierte en una etiqueta HTML personalizada. Entonces, si vamos al código de la modal aquí en el listar usuario, vemos que yo aquí, si yo aquí asigno la etiqueta de ese componente nuevo, con solo hacer esto, yo vengo aquí y levanto nuevamente la modal, vemos que ya dentro de la modal se carga automáticamente mi componente. Ok, entonces ya este componente lo puedo personalizar para que sea el formulario. Okay. Vamos al componente cu usuario y a su HTML. Entonces, que es lo ideal que tengamos un formulario, etiqueta formulario. Le quitamos el action que ya no necesitamos utilizar de forma estándar. Y empezamos a gestionar y a organizar nuestro formulario HTML. Si vamos aquí a la página de Bootstrap, vemos que Bootstrap también tiene unos for controls, unos controles para el formulario, para que se vea un poquito más bonito, ¿cierto? Vamos entonces a tomarnos la primera estructura, esta de aquí, y nos la llevamos para nuestro código dentro de la etiqueta formulario, ¿cierto? Lo principal es el formulario y ahí para adentro sí los input, ¿ok? Entonces aquí, input type text, un for control, podemos poner en el placeholder ingrese el nombre del usuario. El placeholder es el texto que va a aparecer por defecto cuando
campo de texto está vacío. Entonces, nombre sería el label. Y otra cosa que también tenemos es la fecha, ¿cierto? Aquí le ponemos nombre para que la ID quede bien a nivel de JavaScript, nombre. Ponemos aquí fecha de registro, que es el otro campo que tenemos, fecha registro, fecha registro, el mismo nombre para el label. Y esto no es un text area, sino que también va a ser un input, ok. Input. Esta propiedad rows solamente es para los text area. Y aquí me faltaría el type, ok. Por ahora dejémoslo en date local, ok, para que me aparezca el seleccionable. Vamos aquí, nuestro sitio, levantamos la modal y vemos que tenemos nuestro formulario, ok, funcional. Pero no me está editando nada, ni me está guardando nada, ok. Ni tampoco me está trayendo los datos de allá atrás, ok. ¿Cómo hacemos eso? Entonces ahora sí vamos a hacer lo que es el bindeo del modelo. ¿Cómo es el bindeo del modelo? Aquí en el componente de la modal, yo tengo que recibir el modelo y desde el otro componente tengo que enviarlo. Vamos a hacerlo entonces. Lo que tenemos que hacer es declarar una variable de entrada, ¿ok? Una variable de binding. Entonces en Angular se hace con arroba, ok, arroba input, ¿cierto? Decimos que es una variable de entrada. Abrimos método y le damos el nombre de la variable de entrada. En este caso se va a llamar usuario. Luego lo podemos dar tranquilamente el tipo. Entonces va a ser de tipo usuario o también puede ser del tipo undefined, ¿cierto? Listo. Ya con eso tenemos habilitada nuestra variable de entrada. ¿Qué procede? Vamos aquí al Q, al HTML y bindeamos automáticamente los campos a nuestros inputs. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo uso del modelo de Angular, ¿cierto? Abrimos corchetes, abrimos paréntesis y escribimos ngModel. ¿Ok? Con el ngModel lo que vamos a hacer es bindear automáticamente el modelo a esto. Entonces le decimos que es la variable usuario punto, este campo es para el nombre. ¿Ok? Quitamos esto que me puso de forma automática y me sale un error. ¿Qué me está diciendo el error? Me está diciendo que no puedo bindear algo que sea nulo, ¿cierto? Y dijimos que usuario puede ser undefined. Vamos entonces aquí a ponerle en GIF, ¿cierto? Y le decimos que me lo muestre siempre y cuando usuario no sea nulo. ¿Ok? Aquí ya el error es otro. Me dice que no conoce ngModel como directiva o atributo válido para un input. ¿Y eso cómo se soluciona? La solución es diciéndole al módulo de usuario que va a hacer uso de ngModel. ¿Cómo lo hacemos? Vamos al usuario y dentro de los imports de lo que vamos a utilizar aquí, vamos a decirle, vea usted, aparte de esos que ya tiene, va a utilizar el for module de Angular. Listo. Entonces él no importa y llegamos aquí, ya regresamos y el error se nos quita. ¿Ok? Porque entonces ya el Angular sabe que va a hacer uso de esto. ¿Ok? Hacemos entonces lo mismo para este. Aquí nos falta una propiedad, si no estoy mal, la propiedad de name, nombre, ok. Y aquí hacemos exactamente lo mismo. Le decimos el ngModel, le decimos que es de la variable usuario y en este caso es la de fecha de registro. Aquí me autocompleta igualmente y simplemente le ponemos el respectivo ngIf. Vamos a ver que más adelante posiblemente tengamos que quitar este ngIf de acuerdo a la funcionalidad que vayamos desarrollando, pero por ahora es más que suficiente así. Venimos aquí, esperemos que recargue nuestro sitio, vamos a la página de usuario, ok,
editamos y vemos que ya no aparece el campo porque el modelo es precisamente un define, ¿cierto? ¿Cómo le mandamos entonces el objeto que estamos recibiendo? Muy fácil. Vamos entonces aquí a listar usuario y en listar usuario vamos a ver que yo desde el HTML puedo enviarle variables a los componentes. Entonces, como ya este componente app usuario tiene una variable de entrada, quiere decir que le puedo enviar argumentos. Simplemente aquí, como atributo de la etiqueta HTML, abro corchetes, le digo el nombre de la variable, miren que ya aparece, usuario, y le digo el valor que va a tener, a quién lo voy a setear. Recordemos que tenemos una variable de usuario seleccionado dentro de seleccionado, y lo cambiamos aquí para que quede con buen nombre, seleccionado, ¿cierto? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Vea, aquí en la vista, en el HTML, este componente lo estoy incrustando en la modal y él tiene una variable de entrada que se llama usuario. Y esa variable de entrada de él va a ser igual a mi variable que se llama usuario seleccionado. Mi variable usuario seleccionado la tengo justo aquí. ¿Okay? Entonces ya con solo hacer eso estoy haciendo el binding del modelo. Ahora, para hacerlo completo, para terminar, dentro del método de editar usuario, hacemos this usuario seleccionado igual al usuario que me llega como parámetro, que es el que el usuario seleccionó en la vista de la tabla. Y con eso hacemos el bindeo del modelo. Vamos a anotarlo. Le doy aquí a editar y me levanta tranquilamente el nombre, la fecha no, porque pues el tipo de dato de la fecha es un poquito más complicado. Aquí tengo un error, me pone solamente el nombre y la fecha no, aunque la fecha esperaba que no me la pusiera, pero no esperaba el error. Ok, me está diciendo, ok, que estoy usando sin un tag válido en Gmodel. Vamos al código a ver qué nos faltó. Estamos aquí en usuario. Ok, en la fecha nos faltó el name. El name, fecha de registro. Okay. Aquí hice algo mal, me tragué las comillas. Ahora sí. Vamos aquí y levantamos. Ahora sí ya no tenemos el error. Pero la fecha no se bindea de forma automática. ¿Por qué? Porque la fecha tiene un formato un tanto diferente. En este caso, este componente de day local muestra la fecha en formato UTC. Si ustedes ven, la acaba de cambiar y aquí atrás ya cambió. ¿Sí? Miren, porque no es el mismo formato de abajo. Entonces hay que hacer en este caso un pequeño castellito para poder hacerlo. ¿Sí? Pero entonces quiero que veamos el binding antes de ir a este punto. Si vemos levanta Omar y a medida que yo edito aquí, Andrés, ¿sí? Vemos que detrás, en el formulario de atrás, el modelo está cambiando de forma continua. Entonces, en ese orden de ideas, cuando vayamos a hacer el guardado, ¿sí? Cuando vayamos a guardar, tanto el modelo que tengo aquí en el form como el modelo que tengo en el listar componente es exactamente igual. Entonces, simplemente cuando yo llame el botón guardar, lo que vamos a tener es la misma información y podríamos enviarlo tranquilamente a una API. ¿Ok? Creo que hasta ahí llega pues este video, que era como levantar modales y bindear el modelo, que es un poquito más complejo. ¿Cierto? Aquí vemos que cambia. En siguientes videos lo que vamos a hacer es solucionar el problema de la fecha, ver cómo hacemos esto y cómo lo mostramos un poquito más bonito aquí con el uso de pipes, y cómo hacemos también para el botón de guardar que funcione, cierra la modal y haga el respectivo guardado para ya finalmente empezar a construir una API y guardar un servicio. Nos vemos entonces en los siguientes videos.